Hola chicos, en este video vamos a conocer algunos componentes naturales del Estado de México, específicamente sus ríos y sus montañas. Ok, y antes de comenzar con este tema, quiero platicarte algo muy importante que es en realidad la razón por la cual estamos revisando este tema de los ríos del Estado de México. Tú sabes que el agua es un recurso natural. Y el agua la utilizamos para prácticamente todas nuestras actividades en la vida cotidiana. La utilizamos para beber, la utilizamos para bañarnos, la utilizamos para regar los cultivos de los alimentos que comemos, la utilizamos para darle de comer a los animales y la utilizamos también en algunas empresas y fábricas e incluso podemos utilizar el agua para generar energía eléctrica. Entonces, bueno, nosotros sabemos que consumimos el agua durante todo nuestro día. Entonces, imagínate que tú solamente eres una persona, pero dentro del Estado de México viven muchísimas personas más, de las cuales necesitan agua para realizar sus vidas cotidianas. Ajá, ok. Bueno, vamos a revisar el tema de la hidrografía entonces del Estado de México. Cuando yo esté hablando de la hidrografía o de los recursos hídricos, yo sé que es una palabra complicada y que a lo mejor dices, hoy se oye muy difícil, pero no lo es, no te preocupes. Esto nada más se refiere al agua. En este caso nos estamos refiriendo específicamente a los arroyos, los ríos, las presas, los pozos y los lagos. ¿Ok? A eso nos estamos refiriendo cuando te digan, oye, ¿cuáles son los recursos hídricos del Estado de México? ¿Y cuáles son los recursos? ¿Qué son los recursos hídricos? Ah, los recursos hídricos son todos los arroyos, ríos, lagos, presas y pozos. ¿Sale? Ahora vamos a revisar cuáles son esos recursos hídricos que tenemos en el Estado de México. Muy bien, pero antes de eso, quiero que revisemos un concepto muy importante, que está por acá, lo voy a subrayar con rojo, que son las cuencas. Bueno, tú sabes que el agua puede escurrir, por ejemplo, de las montañas. Va bajando, va bajando, va bajando y va formando algunos cauces y luego después forman algunos ríos del agua que va escurriendo. Pues bueno, te comento que las cuencas son lugares donde se junta mucha agua y donde está constantemente escurriendo agua, es decir, que ahí se junta una gran cantidad de agua, ¿sale? Y de esa gran cantidad de agua salen algunos ríos, es decir, el agua que está en los ríos proviene de las cuencas. Ajá, una cuenca alimenta a un río de agua. De ahí sale el agua de los ríos, de una cuenca. ¿Ok? Bueno, pues esto es importante por lo siguiente. En el Estado de México tenemos principalmente tres cuencas hídricas. ¿Sale? La primera es del río Lerma, la segunda viene del río Pánuco y la tercera viene del río Balsas. ¿Cómo sé diferenciar esto? Bueno, cada una de estas cuencas está orientada hacia un lugar diferente. Nosotros ya sabemos orientarnos porque ya conocemos cómo se orienta uno a través de la rosa de los vientos o los puntos cardinales, que eso lo vimos en un video anterior, ¿verdad? Bueno, y aquí en el mapa que tienes tú en la pantalla, incluso tienes perfectamente coloreado con tres colores diferentes las cuencas. Por ejemplo, el color que es como tipo café, que es la de aquí abajo, te lo voy a colocar aquí con una palomita, este de aquí. Toda esta parte corresponde a la cuenca hídrica de la cuenca Lerma. Ajá. Todos los ríos que estén en esa parte del Estado de México son alimentados de la cuenca del río Lerma. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Después viene otra cuenca, que es esta que te voy a marcar aquí. ¿Sale? Y todos estos ríos que se encuentran ahí están alimentados
por el río Balsas. Y por último, como dijimos que teníamos 3 cuencas, la última parte del Estado de México tiene también diferentes ríos. Y esos ríos están alimentados por el río Pánuco. ¿Ok? Ahora, estos ríos que yo te estoy mencionando de las cuencas, que son las cuencas más importantes, Lerma, Pánuco y Balsas, provienen desde otros estados de la República. Imagínate, vienen desde muy lejos a alimentar a los ríos que pasan o que atraviesan nuestro estado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en un momento vamos a revisar un poquito más a fondo esta parte de los ríos, específicamente cuáles son los ríos que hay en nuestro municipio. Pero antes, yo te quiero comentar que los lagos más importantes del Estado de México, que ya sabemos también que los lagos son concentraciones de agua, los lagos más importantes del Estado de México, ¿dónde se encuentran? Uno, en el Valle de Bravo, y 2, en Zumpango. ¿Ok? Cuando te pregunten, oye, ¿dónde se ubican los lagos más importantes de tu estado? Tú vas a saber, ok, yo vivo en el Estado de México y yo ya sé entonces que los lagos más importantes de mi estado están en Valle de Bravo y Zumpango. Muy bien. Aquí específicamente vamos a revisar esta parte de los ríos y las presas del Estado de México. Yo ya te comenté que los ríos se desprenden de las cuencas, ¿verdad? Muy bien. Y ahora las presas. Las presas de agua tienen la particularidad que pueden ser artificiales. ¿Pero qué es una presa? Ok, una presa es un lugar donde se almacena mucha agua. Y yo te dije que pueden ser artificiales. Esto significa que no son creados por la naturaleza, sino que pueden ser creados por nosotros las personas. Y por lo regular, estas presas, así como te dije, se usan para almacenar agua y por lo regular se colocan en lugares o ciudades alejadas de un río o de una cuenca. Y entonces esa ciudad o ese pueblo utiliza el agua de esa presa para todas sus actividades cotidianas. Ok, bueno, vamos a revisar esta tablita que tenemos aquí. Yo te comenté hace rato que aquí en el Estado de México utilizamos el agua de 3 principales cuencas. La cuenca del río Lerma, que es esta que tengo aquí. También la cuenca del río Balsas y la cuenca del río Pánuco. Ahora, ¿cuáles son los ríos que se desprenden de cada cuenca? Pues bueno, muy bien. Los ríos que se desprenden de la cuenca del río Lerma es el río Almoloya, el río Otzolotepec, el río Tlalpujahua, el río Jaltepec, el río Gavia, el río Tejalpa, el río Verdiguel, el río Otzolotepec y el río Silva. Muy bien, todos esos vienen entonces de la cuenca del río Lerma. Ahora, vamos con cuáles son los ríos que provienen del río Balsas. Sale, tenemos al río Atoyac, al río Poliutla, al río Amacuzac, al río Cutzamala, que mucho ojo aquí, porque gran parte del agua que nosotros consumimos para nuestras actividades cotidianas vienen de este río, del río Cutzamala. Continuamos, ok. El río Temascaltepec y el río San Jerónimo. Esos son los ríos que se desprenden del río Balsas y que nosotros tenemos en el Estado de México. Por último, ¿cuáles son los ríos que tenemos aquí y que se desprenden de la cuenca del río Pánuco? El río San Juan, el río Tula y el río La Compañía. Ok, ahora, así como que el inicio de los ríos es una cuenca, es decir, un lugar muy grande o un río gigantesco, del cual se desprenden ríos más pequeños, ese es el inicio de los ríos. Pero ahora, ¿cuál es el destino final o dónde termina ese río? Pues fíjate bien, todos los ríos que vienen de la cuenca del río Lerma
terminan en el Océano Pacífico, en el mar. Ajá. Todos los ríos que se desprenden de la cuenca del río Balsas también terminan en el Océano Pacífico. Y todos los ríos que se desprenden de la cuenca del río Pánuco terminan en el Golfo de México. ¿Ok? Muy bien. No voy a mencionar todas las presas que están aquí en la tablita, pero bueno, tú las puedes observar. Y estas son algunas de las presas que nosotros tenemos aquí en el Estado de México y que también son alimentadas de esas cuencas. ¿Ok? Ahora, aquí también te presentan cuáles son los municipios donde se encuentran esos ríos. Vamos a ver específicamente el tuyo. Tú vives, ya sabemos que en Cuautitlán Izcalli, ¿verdad que sí? Ok. Ahora, los ríos que tenemos en Cuautitlán Izcalli, ¿de dónde provienen o de qué cuenca? Provienen entonces, ya vimos aquí, que de la cuenca del río Pánuco. Muy bien, los principales ríos que tenemos aquí en Cuautitlán Izcalli son el río Cuautitlán y el río Hondo. ¿Cuáles son los principales cuerpos de agua en Cuautitlán Izcalli? Pero antes, ¿qué es eso de cuerpos de agua? Son los recursos hídricos. ¿Sale? Ya dijimos entonces, yo ya sé que todo recurso hídrico puede ser un lago, puede ser una laguna, puede ser un río, puede ser un arroyo, etcétera. ¿Sale? ¿Cuáles son los principales recursos hídricos que hay en Cuautitlán Izcalli? Tenemos nosotros la presa de Guadalupe, la laguna de la Piedad, el espejo de los lirios, la presa de Ángulo y la laguna de Axotlán. Muy bien, muy bien. Pues ya revisamos entonces toda esa parte de la hidrografía del Estado de México. Acuérdate que cuando hablamos de hidrografía nos referimos a los ríos, a los lagos, a las presas, al agua que tenemos en nuestro estado. Vamos a ver ahora la parte del relieve. ¿Y qué es eso del relieve? Bueno, pues el relieve, te lo voy a encerrar también porque aquí hay un ojo que dice importante. El relieve es la forma que presenta la superficie terrestre. ¿Qué quiere decir eso? Tú has visto, pues que no todo el tiempo la Tierra está así planita, ¿verdad? A veces hay montañas, a veces hay como valles, a veces puede haber así como depresiones, es decir, como que se va hacia abajo la Tierra, puede haber grandes acantilados. Todo eso es el relieve, es la forma de la Tierra, la forma del terreno, ¿ok? Muy bien, pues bueno, déjame contarte que aquí en el Estado de México tenemos 4 principales sierras. ¿Y qué es una sierra? Una sierra es una cadena de montañas. O bueno, puede haber diferentes montañas, no completamente en línea, pero sí que están muy cerca. Ajá, y a eso se le llama una sierra, un conjunto de montañas que están cerca. Tenemos entonces 4 principales. ¿Cuáles son? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, la Sierra Nevada, es la primera. La segunda, la Sierra de Sinacantepec. La tercera, la Sierra de San Andrés Timilpan. Y la cuarta, que son las sierras, es solamente una, pero se le llama sierras de Monte Alto y Monte Bajo. Ahora, vamos a revisar específicamente cuáles son los principales volcanes y cerros del Estado de México. Cerros y montañas son exactamente lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí en el Estado de México, en este mapita que tengo aquí en la pantalla, por ejemplo, en el número 1 yo tengo al volcán Nevado de Toluca, que voy a buscar el número 1 y está aquí. Y le voy a poner una flechita para que tú lo puedas ver. ¿De acuerdo? Siguiente. Luego tengo al volcán Popocatépetl. Tengo que comentarte también algo muy importante, que es que
Algunos de estos volcanes y estos cerros no nada más se encuentran dentro del Estado de México, sino que algunos de ellos, como por ejemplo lo es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, se comparten con otros estados. ¿Por qué? Porque están en el límite de nuestro Estado de México. Entonces, no nada más están dentro de nuestro estado, sino que también están en otros. ¿Ok? Pero son parte de nuestro estado, del Estado de México. Sale. Número 3. En el número 3 tenemos al volcán Iztaccíhuatl, que lo tenemos aquí. Ajá, muy bien. Después tenemos al Cerro de Jocotitlán. Y lo tenemos por acá. También lo voy a poner con una flechita. Luego tenemos al Cerro Gavilán, que es el número 5. Lo tenemos por acá. Luego tenemos con otro color, al Cerro de las Palomas. Es este que está por aquí. Y lo voy a colocar para que tú lo puedas identificar. Y por último, tenemos al Cerro Gordo, que es el que está por acá. ¿Ok? Muy bien. Es importante decirte que no son los únicos cerros o montañas que existen en el Estado de México. Como tú lo sabes, México tiene una gran diversidad de paisajes. Sin embargo, estos son los principales volcanes y cerros del Estado de México, ¿de acuerdo? Y es importante que vayas familiarizándote con algunos de ellos. Es muy importante que tú los conozcas. Pero ¿para qué es importante? Esto es tanto para que tú conozcas a tu país como para que conozcas a tu estado. Y cuando tú estés de viaje o cuando alguien te pregunte, puedas identificar perfectamente cuáles son los volcanes y los cerros más importantes de tu estado. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, aquí te puse algunas imágenes. Hace unas semanas tú ya estuviste viendo un video muy bonito de Soy Mexiquense, ¿verdad? Y ahí se apreciaban algunos paisajes. Entonces, esos paisajes son parte de nuestros recursos naturales y es muy importante que tú los valores porque tienes un estado sumamente hermoso. Puedes entrar a internet, puedes buscar algunos de estos lugares y por ti mismo maravillarte de algunas de estas imágenes como las que tienes en la pantalla. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda o tienes algún comentario para mí acerca de este tema, ya sea de los ríos o del relieve del Estado de México, sabes que puedes escribirme y sin problema lo vamos a solucionar o lo vamos a comentar. Espero que hayas aprendido mucho en este video. Nos vemos pronto.